Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que genial, porque prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha revolucionado las redes sociales, algo que nadie, pero nadie, se esperaba. Exacto, vamos a hablar de la bomba. La bomba que estalló en el mundo de las series turcas, la bomba que unió a dos titanes del drama, Burak Deniz y Neslihan Atagul. ¿Están listos para sumergirnos en el escándalo, la emoción y todos los detalles de esta colaboración inesperada? Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Este canal es para los amantes de las series, las películas, las noticias del entretenimiento, y sobre todo, para los que amamos el chismecito. Así que si les gusta el mundo del espectáculo, las novelas turcas, y quieren estar al día con todo lo que pasa, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar siempre enterados de las últimas novedades. Suscríbanse ya. Es gratis. Ok, vamos a lo que nos importa. ¿Qué es lo que ha causado tanto revuelo? Pues bien, Burak Deniz, el galán turco por excelencia, conocido por sus papeles en Aşk Laftan Anlamaz y Maral, unió fuerzas con Neslihan Atagul, la talentosísima actriz que nos robó el corazón en Karasevda y Sefirin Kazeta. ¿Y en qué? ¿En qué proyecto juntaron estos dos pesos pesados? Pues, en una película. Sí. Y no cualquier película, sino una llamada Mira. La sola idea de ver a Burak y Neslihan juntos en la pantalla grande hizo que el internet explotara. Recordemos que ambos tienen una base de fans gigantesca y por separado, son dos de los actores más populares de Turquía. La expectativa era enorme y la emoción palpable. ¿Pero por qué nadie se lo esperaba? Bueno, hay varias razones. Y vamos a desglosarlas para que no se les escape ningún detalle. Primero, aunque ambos han trabajado en la industria durante años, nunca habían coincidido en ningún proyecto. Y en el mundo de las series turcas, donde las parejas en pantalla suelen generar fuertes vínculos y lealtad entre los fanáticos, a veces las productoras prefieren mantener las cosas separadas, sobre todo con actores que ya tienen un éxito garantizado por su cuenta. La estrategia suele ser mantener la magia por separado, maximizando el impacto de cada estrella individualmente. Verlos juntos entonces fue una auténtica sorpresa que rompió esquemas. No solo eso, sino que el factor novedad es un gran atractivo para el público. Imaginen la expectación, dos estrellas, dos universos dramáticos distintos, convergiendo en un mismo espacio. La curiosidad y la emoción se disparan. Segundo, ambos actores tienen una carrera consolidada y, digamos, sus propios caminos. Burak ha estado trabajando mucho construyendo una imagen de galán y protagonista, con proyectos que lo han mantenido en el foco mediático y han consolidado su estatus. Su versatilidad le permite transitar por diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama, demostrando su capacidad para conectar con el público. Neslihan, además de su enorme talento, ha sido muy selectiva con sus proyectos, priorizando la calidad y el impacto que tienen en su carrera. Ella es conocida por su dedicación a la interpretación y por elegir papeles que le permitan explorar la complejidad de sus personajes. Su imagen pública es la de una actriz que valora la excelencia y que busca proyectos que la desafíen. La idea de unirlos específicamente a ellos fue algo que nadie se esperaba, porque parecía que sus agendas y prioridades no coincidían. La combinación de sus talentos individuales prometía una sinergia explosiva, pero ¿serían capaces de encontrar un terreno común? Tercero, y aquí viene el chismecito jugoso, muchos fans especulaban con que no existía buena relación entre ellos. Rumores, chismes de pasillo, cosas que corren en el mundo de la farándula. ¿Es cierto? No es cierto. No lo sabemos, pero la duda siempre estaba ahí. Las redes sociales se encendieron con especulaciones, ¿se llevarían bien en el set? ¿Habría tensión? ¿La química en pantalla sería real o forzada? La idea de que dos estrellas con supuestas diferencias personales pudieran colaborar en un proyecto era un punto de intriga adicional. Algunos incluso llegaron a dudar de la posibilidad de que esta colaboración se llevara a cabo, dada la aparente incompatibilidad. Verlos juntos entonces fue romper con todos los pronósticos, una bofetada a los rumores y una victoria para el profesionalismo. Pero, ¿de qué va Mira? La película, dirigida por, promete ser una historia intensa y emocionante. Aunque los detalles de la trama se han mantenido bastante en secreto,
lo que sabemos es que es un thriller con toques de drama y romance. La historia gira en torno a la atmósfera que se percibe es de misterio con personajes que esconden algo y giros inesperados que mantendrán al espectador pegado a la pantalla. El guión, se dice, es sólido y los diálogos prometen ser profundos y reveladores. La producción ha sido de alta calidad, con locaciones impresionantes y una cinematografía cuidada. Los trailers y las imágenes que se han liberado han dejado claro que la química entre Burak y Neslihan es innegable. Se ven muy bien juntos en pantalla, y parece que han logrado conectar y transmitir la emoción de sus personajes. La forma en que se miran, la tensión que se crea entre ellos, la complicidad. Todo apunta a una interpretación magistral. Las críticas iniciales, por lo que he podido investigar, han sido muy positivas. Los expertos han elogiado las actuaciones de ambos actores, así como la dirección y la fotografía de la película. Se habla de un posible éxito en taquilla, y muchos ya la catalogan como una de las mejores películas turcas del año. La prensa especializada ha destacado la valentía de la propuesta, la originalidad de la historia y la calidad de la producción. Los críticos han resaltado la capacidad de Burak y Neslihan para transmitir emociones complejas y la forma en que sus personajes evolucionan a lo largo de la trama. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta colaboración para el futuro de ambos actores? Bueno, definitivamente les abre nuevas puertas. Para Burak, es una oportunidad de consolidarse como un actor versátil, que puede interpretar diferentes tipos de roles y demostrar su capacidad para trabajar en equipo. Podría significar un ascenso en su carrera, abriéndole las puertas a proyectos más ambiciosos y a la posibilidad de explorar nuevos géneros. Para Neslihan es un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que puede seguir sorprendiendo a sus fans con proyectos innovadores y desafiantes. Le permite demostrar su capacidad de adaptación y su deseo de seguir creciendo como artista. Además, la película ha generado un interés renovado en la industria turca a nivel internacional. Los fans de todo el mundo están esperando ansiosamente el estreno de Mira en sus países, y esto podría abrir nuevas oportunidades para la exportación de cine turco. El éxito de esta película podría allanar el camino para la internacionalización de otros proyectos turcos y para que el cine turco sea reconocido a nivel mundial. Y por supuesto, la película ha desatado una ola de shipping, es decir, la idea de que los actores deberían ser pareja en la vida real. Muchos fans ya sueñan con que Burak y Neslihan se conviertan en la próxima pareja dorada de Turquía. ¿Pasarán de la pantalla a la realidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero de momento podemos disfrutar de su trabajo juntos en Mira. Las redes sociales se han llenado de edits, fanfictions y mensajes de apoyo a esta pareja. La química que transmiten en pantalla es tan fuerte que los fans no pueden evitar soñar con un romance fuera del set. Pero, ¿qué podemos esperar de Mira? Para empezar, una gran actuación de ambos. Han demostrado ser capaces de llevar el peso de una película, y la historia parece muy prometedora. Además, una historia llena de emoción, suspenso y romance con una ambientación que seguro nos dejará boquiabiertos. Y por supuesto una dosis extra de glamour y belleza, porque no podemos negar que Burak y Neslihan son dos de las caras más bonitas del mundo del espectáculo. La película promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable, con una trama cautivadora, actuaciones memorables y una estética impecable. Ahora bien, ¿dónde y cuándo podemos ver Mira? Lamentablemente la fecha de estreno y la disponibilidad varían dependiendo del país. Por lo general, las películas turcas suelen estrenarse primero en Turquía, y luego se distribuyen a nivel internacional. Sin embargo, hay algunas opciones para poder verla. La primera y la más directa es esperar el estreno oficial en tu país. Manténganse atentos a las plataformas de streaming y a los canales de televisión donde suelen emitirse este tipo de producciones. Revisen las carteleras de los cines y estén pendientes de los comunicados oficiales. La segunda opción es buscar en sitios web especializados en series y películas turcas. Algunos sitios ofrecen subtítulos y opciones de visualización en diferentes idiomas. Existen páginas web que se dedican a traducir y subtitular contenido turco para el público internacional. Y la tercera opción, y la más arriesgada, es buscar en sitios de descargas ilegales. Sin embargo, les recomiendo que sean precavidos y que utilicen esta opción solo si no hay otras alternativas legales. Es importante recordar que descargar contenido de forma ilegal puede tener consecuencias legales.
Pero lo más importante es que estén atentos a las noticias y a las redes sociales, ya que ahí podrán encontrar información actualizada sobre la fecha de estreno y la disponibilidad de Mira en su país. Sigan a los actores y a las productoras en sus redes sociales para estar al tanto de los últimos anuncios. Participen en grupos de fans y foros de discusión para intercambiar información y compartir sus expectativas. En resumen, hoy hemos hablado de la inesperada colaboración entre Burak Deniz y Neslihan Atagul en la película Mira. Les conté sobre el furor que ha causado esta unión, las razones por las que nadie se la esperaba, la trama, las críticas y las implicaciones para el futuro de ambos actores y de la industria turca en general. Hemos desmenuzado cada detalle, desde los rumores hasta las expectativas, pasando por la trama y las posibles implicaciones para el futuro de ambos actores. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya servido para estar al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. No se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció la noticia, si están emocionados por ver Mira, y qué otros temas les gustaría que abordara en próximos vídeos. ¿Qué esperan de la película? ¿Creen que la química entre Burak y Neslihan será tan intensa como parece? ¿Creen que esto marque un antes y un después en sus carreras? No duden en compartir sus opiniones y especulaciones. Y ahora, como siempre, les pido que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Compartan este vídeo en sus redes sociales y ayúdenme a que más gente se entere de esta emocionante noticia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.